Sin duda 2021 está siendo un año la mar de intenso. Tercera ola de la pandemia, asalto al Capitolio de los Estados Unidos, la mayor nevada en España en los últimos 60 años... Y por si fuera poco, ahora tenemos elecciones en Cataluña, otra vez, las quintas en una década. Es totalmente lógico que estéis perdidos, y es que durante los últimos años han pasado tantas cosas que es difícil no perder el hilo. Que si quiénes son estos, que si independencia, que si unos en la cárcel, que si otros en Bruselas... Así que veamos rápidamente cómo se ha desarrollado el conocido como procés independentista durante todo este tiempo, en concreto desde 2005. Vamos a ello. ...2005, qué gran año, ¿verdad? Mientras el mundo veía nacer a YouTube y a Darth Vader, en España inaugurábamos un aeropuerto o una rotonda nueva cada semana. Las costas se llenaban de apartamentos y las montañas de urbanizaciones de lujo. Zapatero hacía un año que era presidente y en el Parlament de Cataluña se aprobaba reformar el Estatut de Autonomía, con el que se ampliaba el reconocimiento de Cataluña como nacionalidad histórica, situando el catalán como lengua oficial y abriendo la puerta a una mayor autonomía judicial, fiscal y a una mejor financiación. El nuevo estatut se llevó a Madrid y se aprobó en el Congreso de los Diputados, no sin antes recortarlo bastante para hacerlo más moderado. El Partido Popular, que había votado contra el estatut tanto en Cataluña como en Madrid, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de que éste lo tumbase. Los siguientes años estuvieron marcados por el inicio de la crisis económica y el desgaste político del PSOE. En Cataluña, el tripartito formado por el PSC, Esquerra Republicana y Esquerra Unida fue testigo de numerosas actividades realizadas por plataformas independentistas, como el Òmnium Cultural o la plataforma Pel Dret a Decidir. Además, comenzaron a realizarse una serie de consultas sobre la independencia a nivel municipal, es decir, que los ayuntamientos preguntaban a sus vecinos sobre esta cuestión. Llega 2010, un año clave para el desarrollo del procés. Ese verano el Constitucional se pronuncia sobre el Estatut, eliminando varios artículos y modificando otros tantos. Es decir, que del Estatuto original que aprobó el Parlamento en 2005 quedaba más bien poco. Podréis imaginaros cómo sentó esto en Cataluña. Se organizó una manifestación contra la sentencia con el lema «Som una nació, nosaltres decidim», resultando en una de las mayores concentraciones de la historia de Cataluña. En los últimos años el apoyo al independentismo había crecido progresivamente hasta situarse en torno al 25%. Y en este contexto de crispación llegamos a las elecciones autonómicas de 2010. Las crecientes diferencias entre el PSC y RC erosionan el tripartito de izquierdas que había gobernado en Cataluña desde el 2003. Por otra parte, el candidato de CiU, Artur Mas, gana popularidad con su propuesta de un nuevo pacto fiscal. Como resultado de estas elecciones y gracias a la abstención del PSC, Artur Mas se convierte en el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. En abril de este año se realiza en Barcelona la última consulta municipal sobre la independencia. Esto genera una gran crispación en Madrid. El PP reprocha a Zapatero el haber permitido la realización de consultas ilegales. Siguiendo el espíritu de estas consultas, surge este mismo año la Asamblea Nacional Catalana, que tiene por objetivo aglutinar todo el movimiento independentista. También surge la Asociación de Municipios por la Independencia, a la que se unen más del 80% de los municipios catalanes. 2011 es un año muy importante en la historia reciente de nuestro país. La crisis económica golpea duramente a la población, y con la incapacidad del Estado para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, surge el movimiento de los indignados, también conocido como 15M. El descontento con la gestión del PSOE lleva al Partido Popular a obtener la mayoría absoluta en las elecciones generales. Además, en Cataluña, el gobierno de Artur Mas consigue pactar los presupuestos con el PP de Sánchez Camacho. 2012 comienza con la aprobación en el Parlament de Cataluña del nuevo pacto fiscal propuesto por el gobierno de Artur Mas. Sin embargo, cuando se presenta este proyecto en Madrid es totalmente rechazado por Mariano Rajoy. Creo que se ha perdido, se lo digo de todo corazón, creo que se ha perdido una oportunidad histórica en el entendimiento entre Cataluña y el conjunto de España. Este desencuentro en parte fuerza una ruptura del bloque de presupuestos, formado por CiU y el PP de Cataluña, por lo que Artur Mas convoca elecciones autonómicas para noviembre de este mismo año. En la Diada se celebra una manifestación con el lema «Catalunya, nou estat d'Europa». Nunca antes se había visto una manifestación independentista tan masiva. Llegados a este momento, el apoyo al independentismo se había disparado radicalmente. Podemos destacar dos cuestiones muy importantes que suceden a continuación. Más de 180 municipios se declaran como territoris catalans lliures.
A partir de ahora catarán la legislación española solo de forma provisional, a la espera de que las instituciones catalanas dicten las nuevas leyes. Y segundo, en el Parlament de Cataluña se aprueba una resolución instando a que el nuevo gobierno resultante de las elecciones autonòmiques realice una consulta sobre la independencia a la población catalana. La consulta s'ha de produir en qualsevol cas. La crisis económica y los casos de corrupción pasan factura a CiU, que a pesar de volver a ganar pierde 12 escaños, mientras que RC los duplica hasta un total de 21. Precisamente estos dos partidos realizan el conocido en su momento como Pacte de la Llibertat, invistiendo de nuevo a Artur Mas como presidente de la Generalitat y asumiendo el compromiso de realizar una consulta al pueblo catalán sobre la independencia. En enero, el nuevo Parlamento aprueba la Declaració de Soberanía y del Dret a Decidir del pueblo de Cataluña, que básicamente considera que el pueblo de Cataluña, por razones de legitimidad democrática, posee carácter de sujeto político y jurídico soberano. El Constitucional, como era previsible, suspende esta resolución, alegando que el sujeto político soberano es solamente el pueblo español y no fragmentos del mismo. Sin embargo, desde el Gobierno de Cataluña se toma la decisión de no acatar esta sentencia. Que el camino sigue. El camino sigue porque responde a esa voluntad mayoritaria del pueblo catalán ejercida en las urnas. 2013 es sin duda un año marcado por el desarrollo del procés independentista a todos los niveles. Se crea el Consell Assessor per a la Transició Nacional, para asesorar política y jurídicamente a la Generalitat sobre cómo transitar hacia un nuevo Estado. Se firma el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una unión de fuerzas políticas, institucionales y civiles en pro de realizar la consulta sobre la independencia. Y se realiza la Vía Catalana cap a la Independencia, una cadena humana de más de 400 kilómetros para mostrar el apoyo popular a la consulta. Ante esta situación, desde el Gobierno central se lanza un mensaje claro. Con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Es inconstitucional y no se va a celebrar. Estas declaraciones no impiden que el Gobierno de Cataluña solicite en el Congreso de los Diputados realizar la consulta, aunque por supuesto esta es totalmente rechazada, tanto por el PP como por el PSOE, entre otros partidos. El Gobierno de Cataluña decide continuar adelante y se aprueba en el Parlamento una ley para poder realizar consultas no vinculantes. La ley es rápidamente tumbada por el Constitucional, sin embargo la consulta se realiza igualmente el 9 de noviembre. Gana el sí a la independencia con casi el 84% de los votos y una participación de 2.300.000 personas. Como consecuencia de desobedecer al Gobierno central y en concreto al Tribunal Constitucional, se inicia un proceso judicial contra el presidente Artur Mas, contra la vicepresidenta Ione Ortega y contra la consejera de Educación Irene Rigau. 2015 es el año de las elecciones. Primero de las municipales, en las que se hace un llamamiento para formar todos los gobiernos locales posibles favorables a la independencia. Por otra parte, Artur Mas convoca elecciones autonómicas que toman un carácter plebiscitario. Es decir, es como si las elecciones se tratasen de un referéndum, de forma que votar a partidos favorables a la independencia implica que estás votando sí a la independencia. De cara a estas elecciones, Convergència y Esquerra Republicana de Cataluña forman la coalición proindependentista Junts pel Sí. Estos ganan las elecciones, pero necesitan el voto de la CUP para obtener la mayoría. Después de una rocambolesca consulta a su militancia, la CUP decide no apoyar como candidato a Artur Mas, y en su lugar es investido como presidente el entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont. El nuevo gobierno de la Generalitat declara que la victoria del bloque independentista supone el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente. Con ello señalan que comienza un periodo transitorio de desconexión jurídica y política del Estado español, y que no acatarán ninguna decisión que provenga de sus instituciones, tampoco del Tribunal Constitucional. Las primeras acciones del gobierno independentista van en la dirección de transitar hacia el nuevo Estado. Se establece un proceso de separación en 3 fases. Un proceso participativo, para convocar un referéndum vinculante de autodeterminación, un proceso de desconexión, para dejar de estar sujetos a la legalidad española y convocar elecciones a Cortes Constituyentes, y redactar la Constitución de la nueva República Catalana y someter esta a referéndum. Entre tanto, se crean instituciones como el Departamento de Asuntos Exteriores, para externalizar el conflicto y recabar apoyos internacionales. Este mismo año también se destapa la Operación Cataluña, una trama policial de espionaje que tenía por objetivo obtener información comprometida sobre los líderes independentistas, utilizando sobornos, amenazas o realizando registros ilegales. Una operación en la que resulta estar implicado el famoso comisario Villarejo. Y con esto nos plantamos en 2017, sin duda el año más importante del procés. Se aprueba la ley de transitoriedad jurídica y se convoca el referéndum para el 1 de octubre. Este empieza a ganar notoriedad a nivel internacional, con el apoyo de varios premios Nobel de la Paz, intelectuales y del rey de Gondor. Comienza entonces un duro enfrentamiento entre el gobierno de España y el de Cataluña. Durante la campaña del referéndum, la Guardia Civil requisa materiales de propaganda y registra varios almacenes en búsqueda de las papeletas para votar.
La Fiscalía General del Estado cita a más de 700 alcaldes a declarar por apoyar el referéndum, aunque estos se niegan a declarar o ni siquiera se presentan. El 20 de septiembre la Guardia Civil arresta a 14 personas, altos cargos y trabajadores del gobierno catalán. Inmediatamente, Puigdemont convoca al gobierno de urgencia y realiza las siguientes declaraciones. El govern de Catalunya ha estat objecte avui d'una agressió coordinada per les forces policials del Ministeri de l'Interior del govern espanyol. En aquestes darreres hores, i especialment en el dia d'avui, l'estat espanyol ha suspès de facto l'autogovern de Catalunya. A raíz de esto se generan una serie de movilizaciones por todo el territorio en protesta por la actuación policial. Un grupo de agentes de la Guardia Civil quedan encerrados toda la noche en la Consellería de Economía al verse rodeados por los manifestantes. Rajoy advierte que de no desconvocar el referéndum se tomarán medidas contundentes. A pesar de ello, la convocatoria sigue adelante y el 1 de octubre se celebra un referéndum vinculante de autodeterminación en Cataluña. Para impedir la votación se movilizaron 12.000 agentes como parte de la Operación Copérnico, considerada secreto de Estado. La jornada electoral se saldó con innumerables cargas policiales, que terminaron con más de 1.000 heridos, una actuación que no impidió que votasen más de 2 millones de personas. El resultado del referéndum fue de un 90% a favor del sí, pero con tan solo un 43% de participación. En los días sucesivos se produjeron hechos que seguramente os suenen. Se convocó una huelga general en protesta por la violencia policial, el rey dio su famoso discurso y posteriormente se declaró unilateralmente la independencia, durante 3 segundos. Los Jordis entran en prisión provisional y los independentistas y Amnistía Internacional los declara presos políticos. Y como acto final, el Senado aprueba el 155, suspendiendo así la autonomía de Cataluña. Soraya Sáez de Santamaría se convierte en la nueva presidenta en funciones de la Generalitat, se disuelve el Parlamento y se convocan elecciones autonómicas para diciembre. Al mismo tiempo, de forma simbólica, se volvió a declarar la independencia, ya que eran conscientes de que no tenían la capacidad de constituirse en república. En los días siguientes, la Audiencia Nacional imputa al Gobierno de Cataluña por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Puigdemont y 4 consellers se exilian y los que deciden quedarse son arrestados y puestos en prisión preventiva. En las semanas siguientes a las detenciones se producen multitud de manifestaciones y protestas. Y con este panorama nos plantamos de nuevo en elecciones. Un ciudadano es imparable que consigue su mejor resultado hasta el momento, la participación más alta de la historia de Cataluña. Los partidos independentistas, aun con sus candidatos exiliados o en prisión, consiguen la mayoría absoluta, aunque esta vez la CUP se abstiene, entendiendo que su postura independentista se ha debilitado. Como es necesario que el candidato esté presente en la votación, se decidió investir a Quim Torra en lugar de a Puigdemont, ya que si este ponía un pie en España sería inmediatamente detenido. Con posterioridad a estas elecciones, el movimiento independentista entra en una fase de parálisis y conflicto interno. La CUP, con una postura más firme, sigue defendiendo la DUI, mientras que los partidos del gobierno tienen dudas. Estos siguen considerando a Puigdemont como el presidente legítimo de Cataluña, a pesar de su exilio en Bruselas. Allí se crea el Consell de la República, una entidad que representa al gobierno en el exilio y que busca apoyo internacional. Además, comienza la odisea judicial como consecuencia del referéndum del 1 de octubre. Se activan diferentes euroórdenes para la extradición de los exconsellers y de Puigdemont para que estos puedan ser juzgados en España. Unas euroórdenes que por X o por Y acaban siendo todas rechazadas. Pero también hay cambios importantes en el gobierno central. Con motivo de la sentencia de la Gürtel se produce una moción de censura contra Rajoy, que lleva a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Este nuevo gobierno supone un cambio importante entre las relaciones de España y Cataluña. Se retoman los contactos y las negociaciones con la Generalitat y se acerca a los presos a cárceles catalanas. Llegados a este punto, el gobierno de Sánchez mantiene su voluntad de acercamiento con Cataluña y se crea la mesa de diálogo entre el gobierno central y el autonómico. Una acción que fue muy criticada tanto por la oposición como por algunos independentistas. Y que, para qué nos vamos a engañar, ha servido de bien poco. De este año podemos destacar la convocatoria de elecciones generales tras el fracaso y la aprobación de los presupuestos y la sentencia final del procés. Esta sentencia, un tanto inverosímil por cómo se desarrolló el juicio, condenó a los principales líderes del independentismo a unas penas máximas de entre 9 y 12 años, por los delitos de sedición y malversación. Aunque eso sí, se desestimó la acusación de rebelión que suponía penas de hasta 25 años. Las elevadas penas causaron un grave malestar en Cataluña, donde se volvieron a ver fuertes jornadas de protestas y de enfrentamiento con los Mossos que duraron semanas. Y ya estamos casi en el final. Este año comienza con la formación del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que recibe entre otros el apoyo de ERC. Esto provoca el enfrentamiento entre Esquerra Republicana y el resto de partidos independentistas en Cataluña. Un enfrentamiento que sigue vivo a día de hoy,
con Junts presionando para que RC no pacte con el PSOE. La tensa cuerda entre Puigdemont y el PDeCAT, con quienes formaba parte de la coalición Junts per Catalunya, finalmente se rompe. El motivo principal, cómo afrontar el futuro de Cataluña. Mientras que el nuevo partido de Puigdemont, Junts, mantiene viva la esencia del 1 de octubre, el PDeCAT pretende volver a un independentismo posibilista y moderado. En septiembre de este mismo año, el Tribunal Supremo confirmó la inhabilitación de Quim Torra por no retirar pancartas y simbología en apoyo a los presos políticos. Un hecho que nos lleva hoy aquí, a nuevas elecciones. Las actuales elecciones son sin duda las más plurales de la historia. El independentismo no es el único que está dividido. En el autodenominado bando constitucionalista ha surgido un nuevo actor, Vox, cuya solución para el conflicto es directamente ilegalizar a los independentistas. A pesar de que en estos años el conflicto parece haberse reducido, está claro que no se ha solucionado. La vía judicial no ha servido ni servirá para solucionar un problema que es político. La unilateralidad presenta dificultades más que evidentes. Y el inmovilismo de la mayoría de partidos españoles solo hace que provocar frustración y malestar en el pueblo catalán. No sabemos lo que ocurrirá tras el resultado de estas elecciones, pero lo que está claro es que el conflicto catalán está lejos de resolverse. ¿Y vosotros qué creéis que va a pasar? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.